Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro, cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Como todos los sábados, en la mañana de hoy damos las gracias a Bristol Myers Squibb por hacernos llegar este programa a todos ustedes, a todas estas personas que nos están escuchando a través de las ondas de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación FER. En la mañana de hoy tenemos un invitado de lujo para la Fundación, el dermatólogo José Ramón González Chávez. Bienvenido, doctor. Gracias, Grisel. Es un placer para mí poder compartir contigo esta tarde y con tu radio audiencia. Espero que esta charla que vamos a compartir la pueda compartir con ellos y pues sacarle mucho provecho. Exactamente, ese es nuestro interés, que las personas que nos escuchan, sean pacientes o no, sean personas de la comunidad general, tengan una idea de lo que son las condiciones reumáticas y cómo manejarlas, que son tantas, ¿verdad? Y hoy hablamos de una condición bien importante que puede ser una condición muy seria y es esclerodermia. Pero antes de comenzar con nuestras preguntas con el doctor, quiero presentarles su trayectoria. Que aunque lo poco que pueda decir, realmente para nosotros es importantísimo que este invitado que tenemos hoy haya sacado de su tiempo para estar con nosotros. El doctor José Ramón González Chávez es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, donde recibió su título de dermatología en 1979. Fue nombrado como asistente en dermatología en 1980 a cargo de la primera clínica de psoriasis en Puerto Rico. Durante su estancia como profesor asociado en el Departamento de Dermatología de la Universidad de Puerto Rico, desempeñó un papel decisivo en el establecimiento de la unidad de fototerapia dermatológica, el desarrollo de la clínica ambulatoria psoriásica, la clínica de linfoma cutáneo de células T, la clínica Reuma Derma y la clínica Vitiligo. Tiene más de 40 publicaciones en numerosos temas, incluyendo la psoriasis, y actualmente se encuentra en investigación clínica en el campo de la psoriasis. Su trayectoria de enseñanza duró 34 años antes de retirarse de la práctica académica en 2013, donde formó y graduó a más de 90 dermatólogos, muchos de ellos practicando o enseñando dermatología en los Estados Unidos, y en 2012 se incorporó a la Alpha Omega Alpha Society en reconocimiento a sus logros académicos en el campo de la dermatología y premio al distinguido profesor de la nominación del año por su contribución en el campo de la dermatología. Fue responsable de contribuir y establecer el Puerto Rican Psoriasis Advocate Group, que ahora tiene más de 200 pacientes. Su experiencia en el tratamiento de pacientes con psoriasis se ha extendido por más de 40 años, siendo uno de los pioneros en el tratamiento de pacientes psoriáticos con productos biológicos. Se le considera en la parte superior de la lista de dermatólogos de los Estados Unidos con experiencia de manejar y tratar pacientes con psoriasis con terapias biológicas. Actualmente trabaja en su consultorio privado, donde todavía maneja una población de pacientes con psoriasis y está experimentando activamente varios ensayos clínicos también en la psoriasis. Frecuentemente participa en foros de las sociedades médicas, donde continúa compartiendo sus conocimientos y experiencia en este campo. Mantiene su práctica privada en Santurce, Puerto Rico. Así es que con este currículo extraordinario, damos la bienvenida al doctor González Chávez para hablar sobre esclerodermia. Y según la página web de la Arthritis Foundation en español, dice: a menudo se refiere a la artritis como una enfermedad invisible, pues la inflamación y el dolor de las articulaciones generalmente no se ven, excepto por el paciente, ¿verdad? Pero algunos trastornos que acompañan diversas formas de artritis pueden no ser tan invisibles, puesto que afectan nuestro mayor y más evidente órgano, la piel. Nuestro tema de hoy
La esclerodermia es solamente uno de ellos. Así es que con esto quiero comenzar nuestra conversación con el doctor y por supuesto, pues la primera pregunta, doctor, es ¿qué es la esclerodermia? Fíjate, la esclerodermia es una enfermedad muy heterogénea, que quiere decir que es muy variable en su forma de presentarse. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad autoinmune, que es bien importante que se reconozca esto, y está caracterizada por inflamación, por eso los dolores en las articulaciones puede ser una de las manifestaciones primarias que los pacientes tienen, y además tienen anormalidades vasculares que son importantes en el desarrollo de su enfermedad. Y obviamente lo que define la condición, porque es lo que manifiesta clínicamente a los pacientes, es fibrosis. Y esa fibrosis se caracteriza por depósitos de colágeno en diferentes tejidos. Obviamente la piel constituye el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Así que muchas veces los pacientes son diagnosticados por los dermatólogos y en ocasiones hay órganos internos asociados o afectados de la misma manera, como pueden ser, digamos, los pulmones, el corazón, los riñones y el esófago, el tracto gastrointestinal, siendo estos los más importantes, quizás no los únicos. La condición es una enfermedad de causa desconocida, afecta mayormente a las mujeres que a los hombres, pero se ve en ambos grupos. Suele ocurrir entre los 30 y 50 años, esas son las décadas de mayor incidencia. Una enfermedad que es de toda una vida, una vez que se manifiesta, y su progreso no se puede definir bien porque puede progresar, estancarse o desarrollar complicaciones adicionales a través del curso de la misma enfermedad. Es una enfermedad que se subdivide entre limitada y difusa, pero quiero explicarte antes que podamos progresar de que en términos generales las manifestaciones de esclerodermia van a depender del tipo de esclerodermia que uno tenga. Y dentro de esos subtipos que le llamamos, hay algunos que tienen unas características de manifestaciones clínicas mayores que otros. Por ejemplo, algunos tienen mayor envolvimiento de la piel, calcinosis o calcio, depósitos de calcio, manifestaciones de esófago. Otros tienen mayor incidencia en enfermedad renal y peor pronóstico. Así que la esclerodermia, en resumen, es un grupo de enfermedades parecidas que tienen como denominador común el desencadenamiento de factores que le llamamos interleuquinas, son proteínas que de alguna forma van a activar al cuerpo de nosotros, a los fibroblastos, a producir colágeno. Doctor, con la magnitud que representa toda esa información de que, pues obviamente la piel es el órgano más grande del cuerpo y que puede ser una condición que afecte externamente y también internamente, o sea que ahí es en donde yo me imagino que puede ponerse más peligrosa aún, ¿verdad? Claro. ¿Se sabe cuál es la causa de la esclerodermia? ¿Se sabe? Fíjate, se ha averiguado mucho acerca de la inmunología detrás de la patogénesis o de la patofisiología de la enfermedad. En esta última década hemos avanzado muchísimo, pero cuando llegamos al punto de saber la causa, ahí es donde estamos todavía en pañales. Se sabe, por ejemplo, que hay algunos factores genéticos, porque la esclerodermia muchas veces viene acompañado de otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lo son el lupus, el Sjögren's, dermatomiositis. Además, la esclerodermia a veces se ve en familia. Tú puedes tener varios familiares padeciendo de la misma. Pero a la misma vez hay factores ambientales o del medio ambiente, inclusive exposiciones a ciertos medicamentos que pueden acelerar o desencadenar la enfermedad. En términos generales, ocurre algún antígeno, supuestamente, que ese antígeno es el que desconocemos en su totalidad aún, pero ese antígeno incita al sistema de inmunidad nuestro, casi siempre el sistema de inmunidad celular T, a que se procese esos antígenos y se lleven a cabo la transformación de estas proteínas que conocemos como interleuquinas para desencadenar luego lo que hablamos ahorita, que es la fibrosis que va causando progresivamente, en el caso de la dermatología, pues endurecimiento de la piel y las consecuencias que eso puede acarrear. Eso que acabo de mencionar, que entiendo que la palabra esclerodermia lo que significa es piel dura. O sea que eso es una característica muy relevante de esta condición
y que por supuesto pues puede ser muy peligrosa, ¿verdad? Pero ¿cuáles son? Mencionó previamente que hay tipos de esclerodermia. ¿Cuáles son los tipos de esclerodermia? Pues fíjate, lo primero que te quiero decir antes de entrar en ese detalle es que la fibrosis o la induración de la piel no necesariamente es un síntoma temprano. Y el diagnóstico temprano de la enfermedad puede hacer diferencia en la manera que uno lo trate y con poder uno detener el progreso de la enfermedad. Así que muchas veces los pacientes antes de desarrollar la fibrosis o la induración de la piel desarrollan unos cambios más sutiles. Uno de ellos que la piel se le pone brillosa, se le pone como edematosa, fina, las pacientes empiezan a perder las arrugas, se cree que se están poniendo más jóvenes. Y desarrollan muchas veces asociados los síntomas vasculares como es la enfermedad de Raynaud, que los pacientes de los dedos se les ponen rojos y azules cuando se exponen al frío. Esa es la parte vascular de la enfermedad. Y progresivamente entonces van desarrollando otros síntomas cutáneos que incluye obviamente el progreso de la fibrosis, que ya es cuando ya la enfermedad ya está obviamente definida y es la que produce entonces los síntomas de induración, pérdida de movimiento de las extremidades y flexibilidad de la piel, que son típicos de todas ellas. En cuanto a la pregunta que me hiciste de las variantes, pues mira, yo te puedo decir que existen, por lo menos de la variante donde puede haber manifestaciones cutáneas y sistémicas, deben existir aproximadamente como 5 o 6 variantes de ella. Recuérdate que no estamos hablando en estos momentos de la escleroderma enteramente cutánea, que es otra enfermedad. Claro, claro. Y esa se conoce como morfea, y la morfea también tiene como 6 variantes diferentes, pero ninguna de ellas progresa a escleroderma sistémica. Lo que estamos hablando aquí hoy, porque es la que más se asocia al artritis, son las 5 o 6 variantes de la escleroderma sistémica, que muchas veces su diagnóstico en términos de qué subtipo es, está basado en la serología, unos hallazgos serológicos que definen algunas de estas enfermedades y la sintomatología, porque algunos subtipos afectan más ciertos órganos que otros, como te mencioné al principio, la forma más severa, que es la que se conoce como enfermedad sistémica esclerótica progresiva, es la que tiene el peor pronóstico porque es la que produce el fallo renal y la fibrosis pulmonar, que es lo que verdaderamente determina el pronóstico a la larga de estos pacientes. Pero ocurren casos intermedios donde hay otras manifestaciones y el paciente no tiene a lo mejor tanta enfermedad renal, pero quizás tiene más enfermedad cutánea o más enfermedad pulmonar, asociado a esos otros subtipos de la enfermedad. Así que en términos generales, piensa que la que es la sistémica, que es la esclerodermia que estamos hablando hoy, tiene como 5 o 6 variantes diferentes que se definen por la serología y las manifestaciones clínicas de cada una de ellas, y que dependiendo de cuál de ellas estemos hablando, y uno hace ese assessment, ese diagnóstico luego de haber evaluado todo esto, que incluye más allá de laboratorio y examen físico, multidisciplinariamente la intervención de otros especialistas, ¿no? El paciente con escleroderma tiene que recibir tratamiento del reumatólogo, el dermatólogo, neumólogo, inmunólogo. O sea que requiere un tratamiento multidisciplinario, inclusive el gastroenterólogo. Uno de los síntomas que ellos más padecen es del esófago, les causa dificultad para tragar y sobre todo en algunas de las variantes más que otras. Así que es importante saberlo porque a veces el paciente tiene quizás más daño pulmonar, por decir así, fibrosis, que lo que tiene en la piel. Y el diagnóstico lo puede hacer un dermatólogo que tenga la experiencia diagnosticando la enfermedad y referirla rápidamente al neumólogo para que intervenga con el tratamiento lo antes posible. En cierto modo, el tratamiento va a depender también de quién es el más que necesita intervenir con el paciente. A lo mejor en un caso dado es el neumólogo, en otro caso es el dermatólogo y en otro caso el reumatólogo y en algunos casos todos. Así que de eso va a depender. Discúlpenme que lo interrumpa, pero mencionó una cosa súper importante en la conversación en términos de que hay familias que tienen esta condición, lo cual me pregunto, ¿verdad? Obviamente debe de haber algún factor genético involucrado en esta situación.
las personas a veces se sorprenden de por qué yo tengo esta condición y es que desconocen, ¿verdad? Si a lo mejor en algún caso de su familia, su mamá, su papá, su hermano, su tío, su abuelo, podía haber tenido esta condición. Eso es así, eso es correcto. O sea, esas personas pueden tener esa tendencia genética a que a lo mejor desarrollan esta enfermedad durante el transcurso de su vida. Sí, eso es así. Eventualmente sabes que lo que se está tratando de lograr en un futuro es que una vez que sepamos nuestro genoma y sepamos cuáles son los genes que están envueltos en cada enfermedad, podamos decir qué predisposición podamos tener nosotros a cada una de estas enfermedades, inclusive de ciertos tipos de cáncer. Pero en términos generales, te puedo decir, por ejemplo, que en una familia tú puedes haber tenido un familiar con, digamos, lupus y el otro familiar desarrolla escleroderma o viceversa. Y hay situaciones donde tú puedes tener pacientes que le llaman los síndromes sobrelapados, que son los pacientes que tienen manifestaciones de 3 o 4 de ellas, incluyendo artritis reumatoidea, dermatomiositis, lupus y Sjögren's, que son las condiciones que se ven interrelacionadas unas con otras en muchas ocasiones. Sí, y que definitivamente tienen que tener una atención temprana, porque de eso depende lógicamente el desarrollo de la enfermedad. En el pasado, por ejemplo, y esto yo lo he mencionado antes con otros profesionales que hemos tenido en este programa, el lupus era una enfermedad que tenía un diagnóstico muy oscuro hace años atrás y ya ahora, como se ha averiguado tanto, pues estos pacientes tienen más esperanza de vida y de calidad de vida. Así que, y en esto también ocurre con estas condiciones, ¿verdad? Que pueden ser sistémicas y que pueden afectar la vida de este paciente de una manera tremenda, impactar su calidad de vida por completo. Claro, Y claro. supongo que en los estudios, obviamente, y en las investigaciones ya se ha desarrollado se ha ampliado el campo de cosas que se saben para poder atacar estas enfermedades. ¿Cuáles son los tratamientos ahora mismo para la esclerodermia, doctor? Bueno, los tradicionales, que son los que se han usado por años, y los nuevos, que son casi siempre ahora lo que hablamos son de biológicos, ¿no? Te Ujú. menciono los primeros porque usualmente los medicamentos que más se utilizan en la esclerodermia sistémica incluye el plaquenil, los corticosteroides, incluye el metotrexate, Cellcept, y fototerapia que nosotros a veces utilizamos en alguna de estas variantes, también nos ayuda a mejorar la inflamación y el endurecimiento de la piel. También incluye toda esta fase de tratamiento. Si el paciente tiene manifestaciones del esófago, el gastro va a dar sus tratamientos también. Si hay enfermedad pulmonar, también va a requerir tratamiento que lo va a instituir el neumólogo. Y van a haber también algunos tratamientos como fisioterapia y algunos otros que pueden ser necesarios. Y finalmente también dentro del tratamiento tradicional están los medicamentos que se usan para los cambios vasculares, como te mencioné al principio, de Raynaud's, que eso se usan casi siempre de medicamentos antihipertensivos dentro del género, que le llaman los inhibidores de los canales de calcio, calcium channel blockers, para mejorar estos síntomas. Así que hay una gama de medicinas tradicionales que se utilizan en las etapas más tempranas. Lo que está haciendo la ciencia ahora mismo, y siempre cuando se va descubriendo la inmunología, la farmacología viene detrás, como unos 5 a 10 años atrasado. Así, si te recuerdas la psoriasis, nosotros descubrimos que la psoriasis era una enfermedad autoinmune cuando empezamos a trasplantar corazones. Que nos dimos cuenta que cuando usábamos medicamentos para evitar el rechazo, a aquellos pacientes que se le habían trasplantado un corazón y tenían psoriasis, se les iba la psoriasis. Ahí fue que despertó el interés, la ciencia investigó y años después, o más de una década, empezaron a salir los primeros anticuerpos monoclonales y hoy en día disponemos como de 12 medicamentos de ellos. En los estudios que se están haciendo ahora en escleroderma, que están en fase 3, incluyen medicamentos como inhibidores de interleuquina 6, inhibidores de interleuquina 13. ¿Y qué son estas interleuquinas? Estas interleuquinas juegan un rol en la inflamación y el control de los procesos inflamatorios dentro del cuerpo. Muchas de estas enfermedades lo que tienen en realidad es una disregulación de ese proceso, ya bien sea porque el sistema inmunológico se alteró al reconocer este antígeno y empezó a secretar estas interleuquinas en una forma que en vez de protegernos, lo que nos hacen es daño. ¿Qué es lo que trata de lograr la ciencia? Buscar bloquear aquellas interleuquinas
que causan los cambios principales. En el caso de la escleroderma, la fibrosis. La fibrosis viene del colágeno y el colágeno lo fabrican los fibroblastos. Y los fibroblastos son estimulados por una serie de estas interleuquinas en forma directa o indirecta. La principal que se conoce es una que se llama Tumor Growth Factor Beta, pero para que esa interleuquina produzca fibrosis, necesita a su vez ser regulada o estimulada por otras interleuquinas, como la 6, la 13, que son algunas de las que se están utilizando hoy en día, además de otros estudios que se están llevando a cabo con moléculas por vía oral. Ese es el futuro. Así que yo creo que en la medida que vamos progresando acerca del conocimiento de la patología y la patofisiología de la enfermedad, que aunque no la sepamos completa, con lo que sabemos hasta ahora, podemos ir desarrollando algunos medicamentos que verdaderamente hagan un cambio significativo en el manejo de la escleroderma, porque después de todo, lo que tú quisieras poder lograr conseguir con alguno de estos tratamientos es detener la enfermedad antes de que progrese a desarrollar los cambios crónicos de fibrosis en cualquiera de los órganos, porque ya en cierto momento eso ya se convierte en un problema irreversible. Mayor. Y evidentemente, pues, ese es el punto en donde se puede convertir de una condición crónica a una condición quizá catastrófica que pues, afecta la vida del paciente. Para las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy, estamos conversando con el dermatólogo José González Chávez sobre lo que es la esclerodermia, sus diagnósticos, sus síntomas, su tratamiento. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para anunciarles que la semana próxima, sábado 26 de junio, estaremos en Reuma Expo 2021, edición digital, a través de Facebook Live, YouTube Live y adivinen, a través de Radio Isla 1320 AM y todas sus plataformas, también a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Así es que no hay excusa para que no lo vean. Tienen muchísimas alternativas para conectarse y esperamos que todos ustedes tengan listas todas esas preguntas que están en su cabeza de todas esas condiciones reumáticas, porque va a haber un panel de expertos reumatólogos contestándolas en vivo. Y queremos una conversación interactiva con esos pacientes, porque este año el paciente es el protagonista de Reuma Expo. Así que les invitamos el sábado próximo a las 10 de la mañana, de 10 a 12 y de 2 a 4, Reuma Expo 2021 Internacional, edición digital. Los esperamos a todos. También a usted, doctor, si quiere unirse en confianza, ahí lo esperamos. Tratar de estar ahí con ustedes. Así es que continuamos y casi terminamos, porque nos quedan muy pocos minutos para terminar la conversación, pero no quiero desconectarme de cuando al principio hablábamos sobre las condiciones de la piel, se habla de la psoriasis y se habla de la esclerodermia, y cómo debe de haber una gran diferencia entre una y otra en términos médicos, pero a lo mejor los pacientes no saben, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre lo que es esclerodermia y lo que es psoriasis. Pues te diré lo que tienen en común y lo que tienen diferente. Lo que tienen en común es que ambas condiciones, y entre eso entran otras enfermedades, tanto de la piel como sistémicas, ¿verdad?, son enfermedades autoinmunes. Autoinmunes quiere decir que nuestro sistema inmunológico ataca nuestros órganos. En el caso de la piel, la psoriasis, al igual que otras condiciones como la dermatitis atópica, que es una enfermedad bien prevalente, se caracteriza por la genética también, al igual que la escleroderma, pero hay una serie de citoquinas o de proteínas que modulan el desarrollo de las lesiones, que hace que la manifestación sea diferente, aunque las dos pueden presentar artritis, curiosamente porque algunas de estas proteínas pueden ser compartidas por estas enfermedades. Sin embargo, en el caso de la psoriasis, la interleuquina más importante no es la que produce fibrosis, es la que produce proliferación celular. Y para que puedas tener ustedes y la radioaudiencia una idea de qué es lo que produce la psoriasis, esa interleuquina en especial, cuando llega al queratinocito y lo estimula, hace que este queratinocito se pueda dividir 14 veces más rápido que una célula normal. Así que lo que tú vas a ver como una placa de psoriasis es una célula que se está dividiendo
aceleradamente y tiene que hacer en 36 horas lo que usualmente uno hace en 28 días. Yo cuando doy las conferencias le digo a los pacientes, pues mira, esto es equivalente a si tú te le tienes que levantar todos los días a las 6:30 y tienes 1 hora para vestirte. Si de buena primera te dicen que tienes 10 minutos, hay una probabilidad alta que te pongas el zapato que no es, no encuentres la media. Y a la piel le pasa eso. La piel no puede descamar su piel normalmente, se pone gruesa porque esas células se empiezan a proliferar. Y los cambios que vamos a ver en la placa de psoriasis son básicamente debido a esa interleuquina 17, pero no es la única. Hay otras que entonces son responsables de la vascularidad y de los cambios que mencionamos ahorita relacionados a los procesos de inflamación que también comparten otras manifestaciones sistémicas en el caso de psoriasis. En el caso de escleroderma, para sintetizar, las interleuquinas son otras, pero no la más importante, que fue la que te mencioné, que es el tumor factor beta, growth factor beta. Esa es la que se sabe que produce más colágeno y que es bien importante en el desarrollo de escleroderma, pero no es la única, porque para que esta interleuquina accione tienen que haber otras, como te mencioné, la interleuquina 6, la interleuquina 13, 17, que pueden tener un rol en regular este proceso o disregularlo, y de tal forma que el final va a ser que esta autoinflamación o este proceso autoinmune va a ser diferente. En uno se deposita colágeno, en el otro la piel se divide bien rápido. Es increíble, de verdad, y fascinante a la misma vez cómo es que el cuerpo, siendo para mí, esta es mi opinión muy personal y humildemente lo digo, una máquina perfecta, de momento cualquier cosita que sea diferente puede causar tantas reacciones y tantas situaciones adversas, ¿verdad? Porque de una, como usted mencionó, una desregularización de una célula o de una proteína o de alguna situación, esto va a detonar una serie de síntomas que se convierten en estas condiciones. Así es que, doctor, bien brevemente me gustaría que nos dijera, porque nos quedan 3 minutos, qué recomendaciones se le pueden dar a estos pacientes de estas condiciones y que a lo mejor algunos de ellos están pensando, a lo mejor yo tengo esto, mi mamá lo tuvo, lo tendré yo. ¿Qué pueden hacer estas personas, verdad? ¿Qué recomendaciones generales se le pueden dar? Lo más importante es buscar ayuda temprano. O sea, cuando uno empieza a tener algún síntoma que tú sabes que tu cuerpo te está diciendo que hay algo que no está bien, busca ayuda de un profesional que pueda diagnosticar y encaminarte tu manejo a través de las personas o los especialistas que te pueden dar el tratamiento completo que vas a necesitar. Más aún cuando hay historial familiar, por ejemplo, o desarrolla alguno de los síntomas que muchas veces los pacientes hasta lo buscan en internet. Y entonces les crea la suspicacia de que pueden tener una de estas enfermedades. Y si tienen dudas, busquen ayuda, porque en etapas tempranas hay mucho que se puede hacer todavía en la fase preventiva. Yo espero, como te mencioné ahorita, que en el futuro no muy lejano podamos disponer de estos anticuerpos monoclonales para la escleroderma que van a estar desarrollándose, supongo yo que en estos próximos 5 a 10 años. Así que el diagnóstico temprano debe ser parte vital del manejo y la evaluación de estos pacientes. Importantísimo, doctor. Y obviamente, como yo menciono siempre, cuando me preguntan, ¿estas condiciones tienen cura? Y cuando se les contesta a los pacientes que son condiciones crónicas, o sea que, entre comillas, yo digo siempre, no tienen cura todavía, ¿verdad? Porque esperemos que en algún momento es posible que haya, a lo mejor, ¿verdad? Pasarán muchos años, pero es posible que haya cura para estas condiciones y que los pacientes tengan esa esperanza de que puede ocurrir porque la comunidad científica está elaborando incansablemente para manejar estas condiciones, conocerlas un poco más a fondo, y es importante que el paciente tenga esa confianza en su profesional de la salud, su médico de cabecera, su internista, y de ahí pues para referirlo a los médicos que sean realmente los que pueden atender estas condiciones. Así es que, doctor, de verdad que estamos súper contentos de que haya estado aquí hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Sabe que la puerta está abierta para cuando usted quiera, en confianza. Así es que muchas gracias a las personas que nos escucharon y los esperamos a todos el próximo sábado en Hablemos de Reumatología con Fundación FER a las 8:30 de la mañana, pero en Reuma Expo
desde las 10 de la mañana para que sigan aprendiendo sobre las condiciones reumáticas. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, doctor. Muchas gracias y buenas tardes.